Bien, muchachos, buenas noches. Vamos a empezar con la reunión de hoy. Y esto es una continuación de algo que muy seguro que ustedes estado viendo en reuniones pasadas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer un repaso de las filosofías durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Ya están los títulos ahí, ¿no? El idealismo alemán, el positivismo, el marxismo, el voluntarismo y el existencialismo. Vamos con el primero. De muy seguro has escuchado el nombre de un señor llamado Georg Hegel, ¿no es cierto? ¿Has escuchado algo de él o no? ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de Kant? Sí, Kant más o menos, ¿no? Muy bien, pasamos con Kant, ¿ya? ¿Te acuerdas de Descartes o no? Más antiguo. ¿Sí? ¿Listo? A ver, para Descartes, para Kant, ¿que son pensadores medievales o modernos? A ver, ¿qué es Descartes, qué es Kant? ¿Pensadores medievales o modernos? Modernos. Para un pensador moderno, el hombre es un sujeto de razón o de fe. De razón. Y a la vez, en la medida que los seres humanos nos volvemos cada vez más racionales, ¿qué crees tú? Para ellos, para Descartes y para Kant, en la medida que un ser humano es más racional, ¿es más libre o menos libre? ¿Cómo? Más libre. Claro, muy bien. Entonces, el señor Hegel, que es un alemán, continúa esa forma de pensar. Hegel es un pensador moderno, ¿de acuerdo? Hegel es panteísta. ¿Sabes qué es un panteísta? ¿Por ahí has escuchado? ¿Lo digo? Ya. El panteísta es la persona que afirma que todo lo que existe es el mismísimo ¿quién? Dios, ¿de acuerdo? Claro, para Hegel todo lo que existe es Dios, es un panteísta. Además Hegel es panlogista. ¿Qué es logos? Logos. Logos es razón. Claro, estudio seguro, pero también es razón. ¿Y qué sería entonces un panlogista? A ver, ¿qué es un panlogista? Si un panteísta es aquel que dice que todo es Dios, ¿qué sería un panlogista? Todo es razón. Por lo tanto, para Hegel, todas las cosas del mundo son racionales. ¿El mundo es algo caótico o racional? Racional. Claro, y en la medida que el mundo va cambiando, las sociedades van haciéndose cada vez más libres o menos libres. Más libres, claro. ¿De quién estamos hablando? Del señor Hegel. Muy bien. Lo primero que debes acordarte de Hegel es que para él, a todo lo dicho, para Hegel, la humanidad progresará. ¿Progreso o no? Siguiendo con esta lógica, para Hegel, ¿la humanidad progresará? Sí, por supuesto. Para Hegel, el progreso de la humanidad es, profesor, debido a la razón. La razón, para el señor Hegel, determina el progreso. La razón, Hegel le da un nombre propio, le llama así, le llama idea absoluta. ¿Ya? Idea absoluta. Esta razón está en permanente cambio, en permanente dinamismo. Y esto tiene un nombre propio. El decir que todo lo que existe está en permanente dinamismo recibe un nombre, ¿ya? Se llama así. Se llama dialéctica. Entonces, para un dialéctico, las cosas están quietas o en permanente movimiento. Permanente. Y ese movimiento, según el señor Hegel, se debe a la razón. Por tanto, todo lo que existe, si se debe a la razón, todo lo que existe de carácter racional. Claro. ¿Eso cómo se llama? ¿Panteísmo o panlogismo? Panlogismo, claro. Para Hegel, todo lo que existe es racional. Claro, ¿no? Como algunos dicen por ahí, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no es cierto? Todo es racional. Muy bien, lo mismo. Esto tiene un nombre propio. Se llama panlogismo. Y Hegel es panlogista. De tal manera que Hegel considera que mientras una sociedad es más racional, esta sociedad se hace cada vez más libre. Claro. Por ejemplo, dice Hegel, por aquí ponemos a Oriente. Digamos las sociedades como la egipcia.
Y tienes por acá a Grecia y Roma. ¿Quiénes son más racionales? ¿Los griegos o los egipcios? Los griegos. Claro, por tanto, ¿quiénes son más libres? De ahí que los griegos hablan de democracia. ¿Me hago entender o no? Eso se llama la interpretación dialéctica de la historia. Por ejemplo, tienes acá a los griegos y tienes por acá a los ilustrados, la ilustración. Por ejemplo, acá está Immanuel Kant y acá está Aristóteles. ¿Quién es más racional? ¿Los ilustrados o los griegos? Ilustrados. ¿Quién merece mayor libertad? Los ilustrados. ¿Kant de qué país es? ¿De Perú o de Alemania? ¿Ah? Kant es de Alemania, claro. Por tanto, la sociedad alemana es la sociedad más racional, muy bien, más libre, debido a que es la más racional, claro. ¿Y quién garantiza este progreso de la razón? Una institución llamada el Estado. Para Hegel, el Estado es garante de la libertad. Bien, chicos, ¿está bien? Listo, maestro. Entonces, mira, a ver, pongamos de una forma muy sintética para que esto lo tengas clarito, ¿de acuerdo? Mira, a ver. El señor Hegel era un pensador alemán del siglo XIX. Él es seguidor de pensadores anteriores como Descartes y Kant. Claro. Hegel considera que todo lo que existe está en permanente dinamismo. Por tanto, Hegel es dialéctico. Pero él considera que ese dinamismo se debe al avance de la razón. Por tanto, todo es racional. Y eso se llama panlogismo. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Si tú te das cuenta, diría Hegel, el avance no se debe a la materia, se debe a un aspecto espiritual que él llama razón o también idea absoluta. ¿Me hago entender hasta ahí o no? Muy bien. Entonces, el señor Hegel considera no solamente que las sociedades avanzan haciéndose cada vez más racionales y libres, sino que además quien garantiza tal avance de la razón y la libertad es una institución llamada el Estado. ¿Se entendió hasta ahí? Listo. Algo similar a la ideología de Hegel lo postuló otro señor, ¿de acuerdo? Que también es conocido. Pongamos por acá otro señor. No sé si habrán mucho. Sí, conocidísimo. Muy bien, Comte, ¿no, profesor? Se llama, claro, Comte. Augusto Comte. Muy bien. Augusto Comte. Y sigamos, profesor. Y si Comte es seguidor de los pensadores modernos como Descartes, como Kant, para Comte, y siguiendo con esta lógica, la humanidad entonces, ¿progresa o no progresa? Sí, progresa, muy bien, por tanto hay progreso. Entonces Comte se presenta como un seguidor del pensamiento moderno. Para Comte, claro que hay progreso, igualito. Pero este progreso, a decir de Comte, se debe a algo un poco más peculiar, pero también conocido. Se debe a la ciencia. Claro, muy bien. Para Comte, la ciencia determina el progreso de la humanidad. El progreso. ¿De acuerdo? A ver. Y Comte también, profesor, como estamos diciendo hace un ratito, es seguidor de Kant. Y para entender a Comte, basta importante y fundamental entender a Kant. Y recordar lo que había dicho él. A ver, repasemos un poquito. A ver. Tú sabes muy bien de que Kant decía que se conoce el fenómeno, pero no la cosa en sí, ¿no es cierto? ¿Por ahí me dejas eso? ¿Sí? ¿Ya está? Ahora, ¿por qué Kant decía eso? Lo que pasa es que Kant era un seguidor, como ya le hemos dicho varias veces, del padre de la filosofía moderna. ¿Quién es? Descartes. ¿Qué de común hay entre Kant y Descartes? Es que los dos consideran que el hombre es un sujeto de razón. ¿De acuerdo? Nada más, eso debes de acordarte. Lo común que hay entre Descartes y Kant es que ambos sostienen que los seres humanos somos seres fundamentalmente racionales. Y no solamente eso. Consideran ambos de que en la medida que la razón progresa, el hombre se hace mejor persona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son gemelos los dos.
Pero hay una diferencia, es que Kant no es racionalista, en cambio Descartes sí lo es. Digamos que Descartes es una persona demasiado hincha, demasiado afectuoso, demasiado imperante en la razón. Considera Descartes que la razón no tiene límite alguno. Inclusive Descartes considera que la razón es tan poderosa que es capaz de demostrar que existe Dios. ¿Me hago entender? Eso es Descartes. En cambio Kant se influencia por unos señores llamados empiristas. ¿Se acuerdan de ellos o no? ¿Te acuerdas de un señor llamado David Hume? Sí. Muy bien, veamos. Para Hume, ¿el conocimiento humano arranca de dónde? ¿De la pura razón o de los sentidos? Claro, ¿de la pura razón o de las percepciones? Percepciones. Y esa tesis Kant lo toma. ¿Me hago entender o no? Kant lo toma. Entonces, siguiendo con esto, para el señor Kant, la razón humana ¿será ilimitada, como lo dice Descartes, o será limitada? Limitada. ¿Y quién limita la razón? Los sentidos, la experiencia. Según Kant, los seres humanos deben basarse únicamente en lo que ven, en lo que tocan, en lo que pueden escuchar. De tal manera que la ciencia que tú llevas, diremos, caso si hubiese vivido por acá en la academia, es una ciencia, si bien es cierto, racional, pero es una ciencia que se basa siempre en los sentidos. ¿Me hago entender o no? Un experimento, sabido por todos, es una actividad pues sensorial, ¿no es cierto? El científico lo que hace, ¿qué es? Observar, hacer comparaciones, mediciones. De tal manera que una fórmula, que es ya una facultad puramente racional, ¿no es cierto? La fórmula se basa en el experimento sensorial. Entonces la razón no puede andar sola. La razón parte siempre de la actividad de la experiencia. ¿Se entiende, señor? Esa tesis de Kant hace que otro señor francés que está en la pizarra lo tome. ¿Qué de común hay entre Kant y Comte? Es que los dos consideran que el límite del conocimiento humano es la experiencia. Que lo que conocemos, por ejemplo, ¿qué conocemos de la carpeta? Que la carpeta es marrón, ¿no es cierto? Claro. El marrón es un fenómeno de la conciencia, es una percepción. Tú percibes marrón, ¿se entiende? ¿Me voy a entender? ¿Tú percibes materia o percibes sonidos? Sonidos, claro. ¿Tú percibes sustancias o percibes olores? Olores. Por tanto, el límite del conocimiento humano son las experiencias. ¿Me hago entender? Y lo que conocemos son siempre fenómenos, nada más. Fenómenos que habitan en la conciencia humana. Tanto Kant como para Comte, eso es correcto. ¿Se entendió, sí o no? Claro. Entonces, para el señor Comte, es cierto, la ciencia permite el progreso, pero debe ser una ciencia que se base en ¿qué? ¿En la pura razón o en la experiencia? En la experiencia, claro, muy bien. Una ciencia, dice Comte, cuyo método se base en la experiencia. Muy bien. Vamos por acá. En la experiencia. Porque el objetivo, dice Comte, es lograr, y eso preguntaron hace muy poco en la universidad, el objetivo es lograr datos de la manera más objetivamente posible. Datos objetivos. ¿Me hago entender así o no? Es como que Comte estuviese vivo y dijera, ¿por qué hay celulares? ¿Por qué hay ventiladores? ¿Por qué tenemos internet? ¿Por qué tenemos desde esta tiza, no? Tú sabes que la aparición de una tiza, la aparición de un ventilador o de un celular se debe a que los seres humanos parten únicamente de su experiencia. Y más de eso no pueden hacer. ¿Lo pueden entender? Entonces lo que hace progresar a la humanidad se encuentra en la ciencia, pero en la ciencia que parta siempre de la experiencia. ¿Se entiende? De tal manera que Comte considera que si este método al aplicarse en el estudio de las sociedades, va a hacer surgir una nueva ciencia llamada así, que de muy seguro muchos lo saben, una ciencia llamada así,
llamada la sociología, también conocida con el nombre que Comte mismo le pone, a ver, física que, muy bien, a ver cómo saben, física social. ¿Lo voy a entender? Y esta ciencia, la sociología, posee una ley. La sociología presenta lo que se llama la ley de los tres, claro, de los tres estadios, que considera que, como su nombre lo dice, ¿no?, la humanidad pasa por tres etapas, de acuerdo a cómo la humanidad ha ido investigando. ¿Cuáles son esos tres estadios? Empezamos, ¿ya? Estoy muy seguro por ahí mismo lo debe saber. Primero, teológico, ¿no es cierto? También llamado religioso. Claro, teológico. Primero, un profesor es teológico. Segundo, metafísico. Muy bien, o abstracto, perfecto. Y tercero, positivo. ¿Podemos repetirlo, por favor? Teológico. Teológico, ¿qué más era? Metafísico. Metafísico, ¿y qué más? Positivo, muy bien, positivo. En teológico, Comte también le llama ficticio, ficticio de ficción, ¿no es cierto? Metafísico, ¿cómo le llamo? Abstracto, muy bien, abstracto, abstracto. Y positivo, o también denominado científico. Entonces, afirma el señor Comte que hace mucho tiempo se buscaban causas y principios recurriendo a dioses. Posteriormente se buscaban causas y principios recurriendo a esencias. Y finalmente, ahora, ya no buscamos causas o principios, sino lo que usamos es regularidades. Lo que hacemos es emplear leyes para beneficiar a la humanidad. Y esas leyes se basan en las puras observaciones. ¿Listos ahí o no? ¿Se entendió? En resumen, para Comte, ¿la humanidad progresa? Sí. ¿Quién lo da? ¿La razón en realidad o la ciencia? La ciencia que se basa en la experiencia. Y la aplicación de ese método al estudio de las sociedades genera una nueva ciencia, llamada la, también conocida como el nombre de, y la física social tiene una ley. ¿Cómo se llama? La ley de los tres estadios. ¿Y cuáles son esos tres estadios? A ver, teológico, metafísico, positivo. En el estado teológico se buscaban causas recurriendo a dioses. Luego en el estadio metafísico se buscaban causas recurriendo a esencias. Hoy se buscan causas, no, sino se buscan leyes basadas en la observación. ¿Listos ahí? Muy bien. Ahora, entonces el positivismo era pues el movimiento de carácter internacional en realidad, que afirmaba que el progreso de la humanidad lo da la ciencia que se basa en la experiencia, que quiere recolectar datos, que basen en observaciones, que desechen a la religión, que desechen a la metafísica, con el objetivo de lograr en ellos la reforma social. Digamos que la época de Comte, la época de la industria, la época de la aparición de las tecnologías ya modernas. Y justamente en ese periodo aparece el marxismo. Y el marxismo se está presentando como una ideología que critica a las sociedades modernas. Creo que por todos es conocido que los representantes del marxismo pues son dos filósofos bien conocidos, ¿no es cierto? ¿Me pueden decir cuáles son? Karl Marx, ¿no es cierto? Karl Marx y otro señor, su amigo, Federico, claro, y Federico Engels, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. Como críticos que ellos son de las sociedades modernas, críticos que son cuestionadores de la tesis que el hombre es racional, el hombre progresa. Para Marx y Engels, los seres humanos, realmente, en esencia, ¿somos seres racionales? No. ¿Sabes por qué? Porque Marx y Engels son personas dialécticas. Y como dialécticos que son, consideran de que todo, incluyendo el hombre, está en permanente movimiento. Por consiguiente, si todo está en permanente cambio, ¿existirá una condición inmutable del hombre? No.
Entonces decir que el hombre siempre es racional, como lo pensaban los intelectuales modernos, no es cierto, pero es como que Marx estuviese vivo y dijera que el hombre sea racional o que no lo sea, no se debe porque tiene una esencia, sino se debe a sus relaciones sociales. ¿Me voy a entender así o no? Claro. Y más aún, el marxismo, a diferencia de Hegel, que era dialéctico y Marx también, no es una ideología idealista. Los marxistas consideran que lo primario es la materia. Entonces el marxismo se configura como una doctrina idealista o materialista. ¿Cómo? Si dice que lo primario es la materia, el marxismo es materialismo. Claro, esa es la idea. Por consiguiente, si el marxismo es materialismo, para Marx, la relación social más importante, ¿cuál es? ¿La relación social cultural o la relación social económica? ¿Y cuál es la relación social económica? ¿La forma de pensar o la forma de trabajar? Claro. Entonces, para Marx lo primero es la manera como los seres humanos producen, cómo los seres humanos trabajan. Para Hegel, lo que hace progresar es la razón. La base de la humanidad es el desarrollo de la idea, dice Hegel. Para Comte, el avance de la humanidad se debe al desarrollo de la ciencia empírica, ¿de acuerdo? Pero Marx considera de que eso no es cierto. Marx considera, ojo ya, Marx considera que detrás de este avance de la razón, de este avance de la ciencia, se encuentran relaciones económicas. Detrás de esto existe, dice Marx, una lucha entre clases sociales. Unas, explotadores, que buscan mantener su poder, y otras, explotados, que buscan liberarse de esa explotación. Para Marx, entonces, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y eso es lo que en el fondo hace avanzar a la historia. ¿Se entendió? Entonces vamos con Marx, ¿no? Bien, mira, para el marxismo, entonces, profesor, es cierto. Para el marxismo, claro que hay progreso. Hasta ahí podemos decir que el marxismo se puede emparentar un poquito con los ideólogos modernos. Pero el marxismo pues no considera que no es racional ni es científico, como le dijimos, ¿no? Para el marxismo, lo que permite el progreso de la humanidad es lo que se llama la lucha ¿de qué? A ver, de clases. Muy bien, lucha de clases. La lucha de clases, dice Marx, es la que determina el progreso. ¿Listo? Y a decir de Karl Marx, en la actualidad, en el sistema capitalista, la clase social que va a dirigir tal lucha entre explotadores y explotados es, a decir los marxistas, la clase social más desarrollada. Esta es el proletariado, ¿de acuerdo? La clase social más desarrollada, entonces, está dirigida por el proletariado. ¿Y cuál es el objetivo de esta lucha de clases, dice Marx? Bueno, el objetivo es clarísimo. Hace un momento estábamos hablando que para el señor Hegel, el Estado es una institución que garantiza que nosotros gocemos de libertad. ¿De acuerdo o no? Es como que Hegel hoy estuviera vivo y dijera: tú ahora, en estos momentos, puedes decir, profesor, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, yo soy agnóstico, perfecto. Nadie te molesta, nadie te insulta, nadie tiene por qué meterte preso por eso, porque tú eres libre. ¿De acuerdo? ¿Y quién garantiza esa libertad que tienes hoy? El Estado. Entenderás, diría Hegel, que hace 600 años, si tú decías, yo no creo en Dios, podías saber lo que te iban a hacer, ¿no es cierto o no? Claro. Pero ahora no. ¿Eso qué significa? Que hemos avanzado. Nos hemos vuelto cada vez más racionales. ¿Y quién garantiza esa racionalidad? El Estado. ¿Se entiende? Claro, como Hegel diría, ¿no? Tú o muchos de ustedes, el próximo año quizás van a sufragar, van a votar. El Estado te da una lista de candidatos y tú puedes votar por quien quieras. Y nadie puede impedir ese derecho de voto. ¿Y quién garantiza eso nuevamente? El Estado. Entonces el Estado garantiza la libertad del hombre, pues hermano, diría Hegel. ¿Se entendió? A lo que Marx dice, no. Marx dice, señor Hegel, creo que tú cometes un error, diría Hegel a Marx. Hace un momento tú estás diciendo que tú puedes votar por quien quieras. Pero mira, diría Marx. Pero al fin y al cabo, diría Marx,
este joven, esta señorita, este señor, vote por quien vote y gane por quien gane, la política económica del Estado peruano siempre va a ser la misma. Lo que ellos están votando, diría Marx, es solamente caretas, solamente personas. Ellos no están votando por cambiar la estructura económica. La estructura económica del Estado peruano es la misma. Entonces, en el fondo, dice Marx, el Estado no es un instrumento de liberación ni de garantizar la libertad, nada que ver. El Estado es un instrumento de explotación. En el fondo, lo que existe hoy es una dictadura que se disfraza de democracia para engañar a las personas y hacernos creer que gozamos de libertades. ¿Se entiende, no? Entonces, para Marx, el objetivo de la lucha de clases es la toma del poder, la destrucción del Estado, que es controlado por la burguesía, y la construcción de un nuevo Estado de dictadura del proletariado. Entonces, la lucha de clases dirigida por el proletariado tiene por objetivo la destrucción del Estado burgués, del Estado. Porque como lo estamos diciendo, para los marxistas, el Estado no es para nada un instrumento de liberación. El Estado, dice Marx, es un instrumento, un mecanismo, un instrumento de explotación de una clase hacia otra, de opresión. Entonces, y una vez que se destruye el Estado burgués, se debe construir un nuevo Estado, dice Marx, el Estado de dictadura del proletariado, para así construir el Estado del socialismo, que él llama la dictadura del proletariado. Que es el estado intermedio para otra sociedad, llamada la sociedad comunista. De tal manera que para Marx, la historia de la humanidad pasa también por etapas. Por ejemplo, hace muchos siglos estamos en la sociedad esclavista, luego viene la sociedad feudal, y luego viene la sociedad capitalista, y posteriormente la sociedad socialista. Entonces, por ejemplo, mientras que para Hegel el Estado moderno es el Estado garante de la libertad, y para Comte el Estado positivo es el Estado que se basa en observaciones, para Marx el Estado es el Estado de la burguesía. Estamos aquí en el Estado del capitalismo, ¿verdad? Capitalismo. El capitalismo es el Estado, dice Marx, de dictadura de la burguesía. Estado donde los seres humanos, afirma Marx, viven deshumanizados. Aquí el hombre está enajenado. La palabra enajenación significa deshumanizado. ¿Qué es la enajenación en el trabajo? Según Marx, en resumen, la enajenación es la situación en la cual los seres humanos en el capitalismo no somos humanos, sino solamente somos instrumentos para la producción. Es como que Marx diría actualmente, ¿no? Las personas que trabajan son personas que gozan de beneficios sociales, son personas que tienen un descanso, que tienen un seguro. Sí, seguramente, también las cosas, ¿no? Las cosas, los ventiladores también tienen que descansar, los ventiladores también pues tienen, si se malogran, llaman a un médico, y lo mismo ocurre con las personas. Para el capitalismo, dice Marx, todos los seres humanos somos simplemente elementos de la producción, lo ven así como cosas. Y porque sencillamente el trabajo, dice Marx, no le pertenece al trabajador.
Entonces el Estado moderno, el Estado capitalista, es un Estado de explotación, de deshumanización. Y como el Estado, ya dicho, es un Estado pues instrumento de los burgueses, el objetivo es cambiar el Estado. El objetivo es lograr una sociedad llamada la sociedad socialista. Bueno, por acá, el socialismo. El socialismo es el estado de, ya no dictadura de la burguesía, sino de dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es un estado intermedio hacia el comunismo, que es necesario para terminar con la burguesía. Porque a decir de los marxistas, pese a que los burgueses pueden perder una guerra revolucionaria y pese a que se construye un Estado socialista, los burgueses siempre van a estar dispuestos a retomar el poder perdido. Y por eso es necesario, dicen los marxistas, la existencia de un Estado fuerte y sólido que termine de una vez por todas con toda manifestación de la burguesía. Ese Estado es el Estado de dictadura del proletariado. Una vez que se cumpla con esa misión de terminar con la burguesía, ahora sí aparecerá, según los marxistas, una nueva sociedad. La sociedad llamada sociedad comunista, que la humanidad hasta ahora pues no ha conocido. El comunismo. El comunismo es una sociedad que no tiene clases sociales y por consiguiente no tiene Estado. Claro, porque si el Estado es un instrumento de explotación de una clase por otra, entonces al no haber clases sociales no tendría sentido la existencia del Estado. Es una sociedad en la cual, a decir de los marxistas, el hombre vuelve a ser libre de forma económica. Se garantiza la humanidad y la libertad. Entonces, aquí en el comunismo, en las sociedades sin Estado, obviamente ya no hay explotación y por tanto se alcanza la libertad. Alcanza la libertad. ¿Sí? En resumen, el marxismo entonces, como ya lo sabe el profesor, es una ideología de carácter materialista dialéctica, ¿no es cierto? El marxismo, no te olvides, tiene por filosofía el materialismo dialéctico. Aquella que considera que lo primario es la materia en permanente movimiento. Lo primario es la materia en perpetuo movimiento. Y por consiguiente, muchachos, los marxistas afirman que lo que permite el avance de la humanidad son las relaciones económicas de producción. Lo que hace que el hombre sea hombre son la forma de trabajar que tiene una sociedad. Para Marx, el motor de la historia, el avance de la humanidad, lo da lo que él llama la lucha de clases. Ahora bien, profesor. Bien. Y también es sabido por todos, es conocido, de que si bien es cierto, fueron las luchas de clases que aparecieron ya desde la irrupción del capitalismo lo que finalmente generó el marxismo, pero el marxismo también generó diversas organizaciones obreras. Una organización obrera muy importante durante el siglo XIX fue fundada por el mismo Carlos Marx y se llamó la Primera Internacional. Esa Primera Internacional terminó, fue disuelta, apareció un segundo movimiento, la Segunda Internacional, y luego la Tercera Internacional, ya con el señor Lenin, un ruso, en el poder durante el siglo XX. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa entonces todo esto? Que el avance de luchas obreras comenzó a ser cada vez más fuerte en Europa y en el mundo entero, llegando a un momento de mayor cumbre
la Revolución Rusa. De tal manera que en muchos países, imagínense por esa situación, pues, muchachos, ¿no? Imagínate el siglo XIX, con mucha efervescencia, con la aparición del marxismo, y que se hace aún más fuerte con la llegada de la Revolución Rusa. Entonces, supongamos esa situación, ¿no? En la cual las personas, muchas personas, sobre todo los que vivían pues cerca a Rusia, ¿no? Los europeos, pues comenzaban a ver a la Revolución Rusa como algo que Marx había predicho años anteriores. Entonces, con la predicción de Marx de que iba a llegar el socialismo y luego ver el comunismo se estaba cumpliendo. Si en el Perú nomás pegó muchísimo la Revolución de Octubre, imagínense en Europa, maestro. Entonces aparecieron muchos países que querían imitar lo que habían hecho los rusos. Se estaban dando revoluciones muy fuertes en Alemania, en Italia, en España, por ejemplo. Entonces las masas populares se están levantando con todo. Y ante esa situación, la burguesía lo que hace es instaurar regímenes fascistas. Regímenes que, como sabrás, muchachos, sabes muy bien, son regímenes pues, que no hablan de democracia, no hablan de igualdades, no hablan de derechos humanos. ¿Hablan de qué? Hablan de dominar, hablan de sojuzgar, hablan de oprimir. ¿Has escuchado de Hitler o no? De Mussolini, en España, Francisco Franco. ¿Quién eran ellos? Fascistas. Eran dictadores puestos por la burguesía con el objetivo de frenar los avances populares. Eso es importantísimo entenderlo, maestro. Y también, como sabrás, las democracias liberales modernas se basan en las ideologías como la de Kant, la de Comte, la de Descartes, que afirman pues, que el hombre es racional, que el hombre es igual al otro, que el Estado garantiza la libertad del hombre. Pero cuando hablamos de fascismo, cuando hablamos de dictaduras, entonces ya no podemos decir pues, que el hombre es racional y que el hombre es libre. Tenemos que cambiar el discurso. De tal manera que aparece todo un movimiento que se va gestando desde el siglo XIX, que comienza a insinuar de que los seres humanos no somos racionales, sino que el ser humano es un ser fuerte, apasionado, con ganas de vivir, con energía vital. Ese movimiento se denomina de muchas maneras: irracionalismo, vitalismo o voluntarismo, como quieras llamarlo. Entonces, el voluntarismo, que es una ideología que tiene muchos representantes, creo que el más conocido por todos nosotros es Friedrich Nietzsche, ¿no es cierto? Pero repito, no es el único, son varios representantes. Nietzsche, claro, es el más conocido. El voluntarismo va a ser una doctrina, todo un movimiento que va a enfatizar el hecho de que los seres humanos no somos racionales. ¿Saben por qué dicen eso? Lo dicen con el propósito de justificar la dominación directa y vertical de un hombre hacia otro. Ya no con los discursos de que somos libres, racionales, no. Ahora la cuestión es, hay personas que mandan, personas que obedecen. El mundo está por los más fuertes, por los que quieren vivir. Los que son débiles y no quieren vivir, ellos tienen que desaparecerse. Esa es la lógica voluntarista. Y esa forma de pensar, que es del siglo XIX, repito, va a justificar los regímenes fascistas ya del XX. De muy seguro por todos nosotros hemos escuchado mucho sobre Federico Nietzsche, ¿no? A la muerte de Dios, el superhombre, pero en realidad la filosofía de este pensador es bastante polémica por su actitud antisolidaria, antidemocrática. El pensamiento moderno se basa en la tesis de que hay progreso gracias a la razón, gracias a la ciencia. Para Nietzsche, ¿hay progreso? No, no hay progreso. No existe el progreso, dice Nietzsche. No hay progreso. ¿De acuerdo? Para él, la idea del progreso es simplemente, dice Federico Nietzsche, la idea del progreso es simplemente una invención, un mito generado por las sociedades modernas. En palabras de Marx, las sociedades capitalistas, burguesas. Si esto lo ubicamos en la actualidad, Nietzsche diría, el hecho de que creamos que hay un progreso se debe a la radio, se debe a la televisión, se debe a lo que nos cuentan los amigos, lo que nos dice la iglesia, lo que nos cuentan en el colegio. La sociedad nos ha hecho creer que hay un progreso, pero no es cierto, dice Nietzsche. De ninguna manera, creer que el progreso es porque avanza la razón, porque avanza la ciencia, eso no es cierto. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Dice Nietzsche. Es la fuerza, no la razón. Nosotros somos descendientes de los más fuertes, no del débil, no de la persona resignada. Y ahora, ¿qué nos dice? Diría Nietzsche si hubiese vivido pues actualmente, ¿no?
¿Qué nos dice la escuela? ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice los amigos? ¿Qué nos cuentan en familia, no? Que hay que ser solidarios, que somos iguales, que el hombre es cristiano, que hay que aceptar lo que dice Dios. ¿Eso cuándo nos ha hecho humanos? ¿Cuándo nos ha hecho progresar como personas o avanzar? No, en el fondo no. ¿Cómo es posible que la gente crea que porque tenemos celular bonito, si tuviese Nietzsche, estuviese vivo, es progreso? Nada que ver. El hombre, con el avance tecnológico, se está debilitando más. Como una vez comenté, ¿no? Es como que yo estuviese vivo y dijera, ¿qué diferencia hay entre un hombre del siglo XVII y un hombre del siglo XXI? Es que el del XXI sabe lo que es un celular y el del XVII no sabe, ¿verdad? Tú le quitas eso y es igualito, aunque una diferencia más. La diferencia es que al menos el del XVII es un poco más fuerte. El del XXI, acostumbrado solamente a mover botones, es más débil, ¿verdad? Y seguimos en ese plan, el señor del siglo XXIV tendrá cosas quizás más bonitas, pero será aún más débil, ¿verdad? Y eso es humano, eso es progreso. Eso no es progreso, es una ficción. El hombre, cuando se cree racional, va a un lugar y lo destruye. Es como que Nietzsche nuevamente estuviese por acá andando y viese, por ejemplo, toda la destrucción que hemos hecho en nombre del progreso. Toda la contaminación a los suelos, al mar, al aire. Porque el hombre progresa, ¿no? Y la industria. Pero ¿a eso llamas progreso? Lo que pasa es que los seres humanos, sostiene Nietzsche, como creemos que el hombre, que somos realmente hijos de los dioses, entonces al fin y al cabo nuestra vida no está aquí, pues nuestra vida verdadera está por allá. Que se queme, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo es secundario, pues. El ser humano, cuando se cree racional, cuando se cree persona espiritual, hijo de Dios, se ha convertido en un ser vil, un ser que va a un sitio y lo destruye, en una enfermedad para la tierra, dice Nietzsche. ¿Cómo es posible que vas hablando todavía, pues, de progreso, de avance de la razón, por favor? El discurso de Nietzsche, que era pues un discurso dado en el siglo XIX, como que no pegó mucho en esa época, sino fue tomado después por unos señores que vamos a ver al final, llamados los existencialistas principalmente, y otros también llamados los postmodernos. Pero Sartre, por ejemplo, de una u otra manera coincide mucho en Nietzsche, y lo que vamos a hablar ahorita. Mira, a ver, para Nietzsche, las sociedades modernas imponen al hombre dos cosas. Imponen, por acá, imponen dos condiciones básicas. Primero, ¿qué impone? Racionalidad. Como estaba diciendo hace un ratito, ¿no? El creernos racionales, el creernos libres. Racionalidad, que Federico Nietzsche llama, ¿cómo crees? A ver, algo de ver por ahí. ¿Espíritu qué? Apolíneo o dionisiaco. O sea, hablamos de racionalidad. A ver, ¿espíritu? Espíritu apolíneo. Espíritu apolíneo. Pero también las sociedades modernas no solamente imponen racionalidad, sino que también imponen, ponemos por acá, cristianismo. Cristianismo. Y el cristianismo, afirma Nietzsche, es promotora de una moral de esclavos o de amos. Claro, es promotora de una moral de sirvientes, de una moral de esclavos. Tanto la racionalidad como el cristianismo, impuestas al hombre, han convertido al ser humano moderno, al hombre moderno, como ya lo estaba comentando hace un momento, en una suerte de enfermedad para la tierra. Enfermedad. Entonces, si la idea de que somos racionales y el cristianismo han pervertido al hombre, evidentemente lo que hay que hacer es desechar tales formas de pensar. Y el desecho, la renuncia, el rechazo a esto recibe un nombre bien famoso por todos nosotros. Se llama la muerte de Dios. Perfecto. Entonces, ante esa situación, el filósofo propone lo siguiente. Ante ello, Nietzsche propone lo siguiente. Propone dos puntitos. Primero, él propone, como he dicho, ¿no? Propone, afirma Federico Nietzsche, número uno, la muerte de Dios.
¿Y qué es la muerte de Dios? La muerte de Dios, como estamos diciendo, es la renuncia a las ideologías y valores, que imponen las sociedades modernas. Pero a la vez, con la muerte de Dios, aparece un fenómeno llamado la transmutación o inversión de valores. La transmutación, que no es otra cosa, esa transmutación de valores, que no es otra cosa que la adopción de valores realmente humanos, que él llama así, a decir en inicio, obviamente, la adopción de la moral de ambos. Y una vez que ocurre esta transmutación de valores, aparecerá, dice Nietzsche, ahora sí, el humano de verdad, el humano superado, el ser que ha superado al pensamiento moderno. ¿Qué es? El superhombre, claro, el superhombre. Entonces, ¿qué es el superhombre? El superhombre, ya estamos diciendo, es la superación del hombre moderno. Superación del hombre moderno. Y como tal, el superhombre posee lo siguiente. Ya he dicho, el superhombre posee espíritu, pero no va a ser pues espíritu apolíneo, ¿no? Sino espíritu dionisiaco. Moral de esclavos, no creo, sino moral de amos. ¿Y voluntad de servir o voluntad de poder? Voluntad de poder. Entonces, muchachos, en resumen, la filosofía de Nietzsche se puede presentar como una ideología también crítica de las sociedades modernas. Sabido es ya que para un pensador moderno como Descartes, como Kant, como Hegel, como Comte, el hombre al fin y al cabo es un sujeto racional. La humanidad progresa gracias a la ciencia, gracias al avance de la razón. Nietzsche considera que tal forma de pensar es en el fondo algo que degrada la condición humana. El hombre en el fondo no ha progresado, el hombre en el fondo se ha convertido en un ser débil, en un ser destructor. En resumen, se ha convertido en una enfermedad para la tierra. Y lo que hay que hacer, afirma Nietzsche, es justamente renunciar a esas formas de pensar de allá. Renunciar a la democracia, renunciar a las igualdades, renunciar a que hay que ser solidarios, renunciar a que Diosito me va a solucionar el problema de la vida, renunciar a todo eso. Pero si yo renuncio, y eso es la muerte de Dios, ¿no es cierto? Si yo renuncio a creerme igual al otro, yo asumo de que soy superior. Si yo renuncio a la solidaridad, me vuelvo egoísta. Si yo renuncio a la democracia, soy amigo del autoritarismo. Si yo renuncio a esperar que Dios me solucione la vida, entonces yo mismo me forjo la vida y amo este mundo. Entonces la muerte de Dios te lleva a asumir valores contrarios a lo que antes tenía. Ese asumir esos valores se denomina la transmutación de valores. Y quien hace eso es evidentemente un hombre que ha superado el pensamiento moderno. Y ese hombre que ha superado el pensamiento moderno es el superhombre, que es lo que Nietzsche proclama como salida a esta situación denigrante de la condición humana. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero yo estaba comentando de que el pensamiento de Nietzsche se configura dentro del siglo XIX, ¿no? En una época en la cual las sociedades
estaban pues bastante imbuidas con el avance de la tecnología, el avance de instituciones como inclusive la democracia y las libertades. Pero él ya había pronosticado de que eso iba a causar un problema de decadencia. Llega el siglo XX y daría la impresión de que lo que Nietzsche había dicho pues realmente iba a causar problemas. Bueno, llega el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, luego aparece la crisis económica del año 29, el famoso crack, luego aparece la Segunda Guerra Mundial, que termina en una masacre, la bomba atómica, o sea, y luego vienen ya cosas más terribles, ¿no? Crisis que hasta hoy siguen. Entonces, como que las sociedades se van de descalabro en descalabro. Sigamos continuando, muchachos. Entonces, toca ver ahora la ideología existencialista, ¿ya? Bien. Y como lo estábamos diciendo, el contexto del existencialismo tiene que ver con la época de crisis de las sociedades modernas, ¿ya? Entonces ya aquí las sociedades modernas, pues burguesas, ya no hablan tanto de progreso, ¿no? Ya son en la época de las guerras, de las bombas. Para ellos es clarísimo que no hay progreso, ¿ya? No hay progreso. En este punto, los existencialistas son señores parecidos a Federico Nietzsche. Y bueno, Sartre, como estaba comentando, era seguidor de Nietzsche, en realidad, en algunos puntos. Para los existencialistas, el progreso es simplemente una forma de alienación impuesta por las sociedades modernas. De tal manera, dice los existencialistas, que las sociedades modernas pues no solamente imponen al hombre la idea de progreso, sino que también imponen toda una serie de ideologías, de formas de pensar diversas, haciendo que los seres humanos tengan, a decir de ellos, una existencia inauténtica, ideologías y creencias al ser humano, al hombre moderno, ¿de acuerdo? De tal manera, como estamos diciendo, el hombre moderno posee una existencia inauténtica. Es así que el señor Martin Heidegger, ¿no es cierto? Martin Heidegger comienza a sostener que el hombre, la persona, el hombre es un ser ahí, arrojado en el mundo, siempre en una situación en el cual nada es seguro excepto la muerte. Entonces, para Heidegger, el hombre es ser para la muerte. Y eso causa angustia, dice Heidegger. Y por su parte, el señor Jean-Paul Sartre considera que en el caso del hombre, en el caso del ser humano,
en el caso de la persona, la existencia precede a la esencia. Lo que en buenos términos significa, a decir de Sartre, que primero existo como persona y luego voy construyendo, forjando, voy construyendo lo que voy a hacer o lo que soy. En resumen, muchachos, un existencialista es la persona que afirma que lo único seguro que tenemos los seres humanos es que estamos en el mundo, que existimos, que estamos ahí, que somos pura posibilidad, que nada más tenemos nuestra existencia y que vamos a morir algún día. Por eso que Heidegger decía, no es un ser arrojado, ¿no? Creer pues que somos personas con algún progreso, que tenemos algo seguro más adelante, no, o sea, son simplemente cosas, engaños, alineaciones, formas de pensar erróneas, producto de estas sociedades, bueno, que tanto nos hablaban en el siglo XIX, que el hombre progresa, que hay un avance, ¿no? Pero con la bomba atómica, con las guerras mundiales, con la crisis económica, se ha mostrado que en el hombre no hay nada seguro. Y por eso que Sartre consideraba de que la existencia precede a la esencia. Primero el hombre existe, está ahí en el mundo, y en su vida forja su esencia. El hombre no tiene nada más que forjar su esencia. No hay un diosito, no hay una ley de la historia, no hay un ser racional que determina al hombre. Es como que Sartre estuviese ahí y dijera, si tú eres abogado, médico, ingeniero, eso es tu vida, es tu responsabilidad. Tú te forjas en esta vida, tú estás arrojado ahí y nada es seguro en ti. Primero existo y luego en mi vida forjo mi esencia. Como vemos, el existencialismo es aquella actitud, aquella doctrina, aquella forma de pensar que asume que nada es seguro en la vida, excepto que estamos ahí. Y es la que niega de manera contundente la posibilidad entonces de progreso. Clásica actitud de una época de crisis como el siglo XX. Lo que hemos visto, chicos, en este desarrollo de nuestras clases, cómo hemos avanzado, ¿no? Para el señor Hegel, ¿hay progreso? Sí. ¿Quién lo da? La razón. Para el señor Comte, ¿hay progreso? Sí. ¿Quién lo da? La ciencia. Pero ciencia que se basa en la experiencia, claro. Para Marx, ¿existe el progreso? Sí. ¿Quién lo da? La lucha de clases. Pero para Nietzsche, ¿el progreso? No. El hombre moderno actualmente, dice Nietzsche, es una enfermedad. Y por eso hay que matar a Dios, dice Nietzsche, a través de la renuncia del pensamiento moderno. Algo en parte continuado por los existencialistas, que afirman que hay progreso, no, que me está arrojado ahí, que nada es seguro, que es pura posibilidad, excepto la muerte. ¿Lo acuerdas ahí? Bien, muchachos, entonces hasta aquí sería la clase de hoy, nos vemos en una nueva oportunidad. Listo, ya está, gracias por todo, gracias. Moderno, ¿de acuerdo? Hegel es panteísta. ¿Sabes qué es un panteísta? ¿Por ahí has escuchado? ¿Lo digo? Ya, el panteísta es la persona que afirma que todo lo que existe es el mismísimo ¿quién? Dios, ¿de acuerdo? Claro, para Hegel todo lo que existe es Dios, es un panteísta. Además Hegel es panlogista. ¿Qué es logos? Logos. Logos es razón, claro, estudio seguro, pero también es razón. ¿Y qué sería entonces un panlogista? A ver, ¿qué es un panlogista? Sin panteísta es aquel que dice que todo es Dios. ¿Qué sería un panlogista? Todo es razón. Por lo tanto, para Hegel, todas las cosas del mundo son racionales. ¿El mundo es algo caótico o racional? Racional. Claro. Y en la medida que el mundo va cambiando, las sociedades van haciéndose cada vez más libres o menos libres. Más libres. Claro. ¿De quién estamos hablando? Del señor Hegel. Muy bien. Lo primero que debes acordarte de Hegel es que a todo lo dicho, para Hegel, la humanidad progresará. ¿Progreso o no? Siguiendo con esta lógica, para Hegel, ¿la humanidad progresará? Sí, por supuesto. Para Hegel, el progreso de la humanidad
es muchachos, buenas noches. Vamos a empezar con la reunión de hoy. Y esto es una continuación de algo que muy seguro que ustedes estado viendo en reuniones pasadas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer un repaso de las filosofías durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Ya están los títulos ahí, ¿no? El idealismo alemán, el positivismo, el marxismo, el voluntarismo y el existencialismo. Vamos con el primero. De muy seguro has escuchado el nombre de un señor llamado Georg Hegel, ¿no es cierto? ¿Has escuchado algo de él o no? ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de Kant? Sí, Kant más o menos, ¿no? Muy bien, pasamos con Kant, ¿ya? ¿Te acuerdas de Descartes o no? Más antiguo. ¿Sí? ¿Listo? A ver, para Descartes, para Kant, ¿que son pensadores medievales o modernos? A ver, ¿qué es Descartes, qué es Kant? ¿Pensadores medievales o modernos? Modernos. Para un pensador moderno, el hombre es un sujeto de razón o de fe. De razón. Y a la vez, en la medida que los seres humanos nos volvemos cada vez más racionales, ¿qué crees tú? Para ellos, para Descartes y para Kant, en la medida que un ser humano es más racional, ¿es más libre o menos libre? ¿Cómo? Más libre. Claro, muy bien. Entonces, el señor Hegel, que es un alemán, continúa esa forma de pensar. Hegel es un pensador, la ilustración. Por ejemplo, acá está Immanuel Kant y acá está Aristóteles. ¿Quién es más racional? ¿Los ilustrados o los griegos? Ilustrados. ¿Quién merece mayor libertad? Los ilustrados. ¿Kant de qué país es? ¿De Perú o de Alemania? ¿Ah? Kant es de Alemania, claro. Por tanto, la sociedad alemana es la sociedad más racional, muy bien, más libre, debido a que es la más racional, claro. ¿Y quién garantiza este progreso de la razón? Una institución llamada el Estado. Para Hegel, el Estado es garante de la libertad. Bien, chicos, ¿está bien? Listo, maestro. Entonces, mira, a ver, pongamos de una forma muy sintética para que esto lo tengas clarito, ¿de acuerdo? Mira, a ver. El señor Hegel era un pensador alemán del siglo XIX. Él es seguidor de pensadores anteriores como Descartes y Kant. Claro, profesor, debido a la razón. La razón para el señor Hegel determina el progreso. La razón, Hegel le da un nombre propio, le llama así, le llama idea absoluta. ¿Ya? Idea absoluta. Esta razón está en permanente cambio, en permanente dinamismo. Y esto tiene un nombre propio. El decir que todo lo que existe está en permanente dinamismo recibe un nombre, ¿ya? Se llama así. Se llama dialéctica. Entonces, para un dialéctico, las cosas están quietas o en permanente movimiento. Permanente. Y ese movimiento, según el señor Hegel, se debe a la razón. Por tanto, todo lo que existe, si se debe a la razón, todo lo que existe de carácter racional. Claro. ¿Eso cómo se llama? ¿Panteísmo o pamlogismo? Pamlogismo, claro. Para Hegel, todo lo que existe es racional. Claro, ¿no? Como algunos dicen por ahí, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no es cierto? Todo es racional. Muy bien, lo mismo. Esto tiene un nombre propio. Se llama pamlogismo. Y Hegel es pamlogista. De tal manera que Hegel considera que mientras una sociedad es más racional, esta sociedad se hace cada vez más libre. Claro. Por ejemplo, dice Hegel, por acá,
Por aquí ponemos a Oriente, digamos las sociedades como la egipcia, y tienes por acá a Grecia y Roma. ¿Quiénes son más nacionales? ¿Los griegos o los egipcios? Los griegos. Claro, por tanto, ¿quiénes son más libres? De ahí que los griegos hablan de democracia, ¿verdad? ¿Me hago entender o no? Eso se llama la interpretación dialéctica de la historia. Por ejemplo, tienes acá a los griegos y tienes por acá a los ilustrados.